Muchas gracias, Natalia. El tema de los niños apareció varias veces hoy en la mañana. ¿Qué tema? Niños y adolescentes, hijos en general. Que no hubiera pasado en una conferencia de hombres. Es verdad, en una de hombres difícilmente. Ahora algunos cuando se les hace preguntar dicen cuántos hijos tienen, algo está cambiando, pero sí, cuesta, ¿no? Como que es alguna parte privada que no está. Bueno, me encanta que estés acá, vos sos una mujer power, esa es la razón por la que la invitamos. Tu padre fue el sastre de los presidentes. Sí. Ahora se acaba de morir Muto, que era el sastre de los presidentes después de mi papá, que fue mucho antes, y Muto fue alumno de mi papá. Bien, pero tu influencia por la psiquiatría entonces viene por el lado de tu tío, ¿no? Y de tu hermano. Sí. ¿Por dónde viene? Sí, viene un poco por eso. Mi padre en realidad no quería ser sastre, pero venía de una familia de sastres italianos que cuando se vinieron acá pusieron su sastrería, y cuando mi abuelo tenía 45 años, ¡puac!, palmó, como dicen los chiquilines, y quedó mi papá, que era el mayor, de 15 años, teniéndose que hacer cargo de su mamá y de sus 5 hermanos. Entonces, lo hizo maravillosamente y exageradamente, te voy a decir. Y uno de los hermanos varones, esos que mi padre solventó, se transformó en médico con muchos sacrificios. Yo a veces cuento que algunos exámenes los preparaba subiéndose al tranvía y aprovechando la luz del tranvía iba y volvía para ahorrar la luz de su casa. ¿tá? Qué fuerte. Que vos pensás ese nivel de sacrificio que gente como uno vivía hace unos años, hoy planteáselo a un chiquilín, ¿no? Planteale que estudie sin computadora, ¡pah!, se mata. No podría. Bueno, y ese tío que llegó a ser médico, además era una cabeza maravillosa, que nos daba bolilla a los sobrinos, pero que valoraba la inteligencia, el estudio, las ideas, no la pavada, y bueno, ese fue un gran modelo de ser humano. Y después aparece la figura de mi hermano mayor, que era hijo del primer matrimonio de mi padre, 20 años mayor que yo, que cuando yo nací, él estaba estudiando medicina y después terminó siendo psiquiatra, y a quien yo perseguí toda la vida porque clamaba porque me diera bolilla y recibía poca, y se ve que en algún momento dije, ay, si hago psiquiatría, capaz que ahí me da bolilla. Y bueno, hice psiquiatría, iba a hacer psiquiatría adultos, pero cuando llegué al semestre de pediatría que se hace en la carrera, ¡wow! Descubrí al niño, ¿sabes? Descubrí al niño como fenómeno, como eso maravilloso que tiene la infancia. Y dije, ¿qué hago? Entonces yo estaba tan segura de hacer psiquiatría y ahora me gusta pediatría. Y en un momento me enteré, porque no sabía, que existía la psiquiatría de niños, que en ese momento no había ni posgrado, ¿no? Fue luego que empezó a configurarse. Y ahí se juntó todo, y nunca me he arrepentido, a pesar de que en realidad en algunos momentos he dicho, ¿por qué no hice secretariado? ¿No? Cuando estaba en alguna cosa complicada, pero de verdad, no. Pero menos mal, lo agradecemos todos. Escuchame, gracias por elegir. Y de la misma manera te digo que me jubilé del consultorio, porque sigo haciendo otras cosas, pero el consultorio me jubilé hace 2 años, y ¿sabés cuánto extrañé el trabajo al que le di mi vida, mi energía, mi fuerza y mi pasión? Nada. Lo diste todo, Natalia, lo diste todo. Nada. Y yo creo, yo siempre digo que capaz que no soy uruguaya porque no soy nada nostálgica, pero creo que eso también es fruto de que
bailás la música que estás escuchando en ese momento, ¿no? Y cuando haces algo, hacelo con todo, jugate con todo. Y eso se acaba y empezá lo otro con todo. Ayer fui a ver, ¿estoy hablando mucho? No, a mí me Ayer encanta escucharte. fui a ver el documental de Ida Vitale. Se los recontra recomiendo, apúrense si no lo vieron porque no va a durar mucho más. Y qué ejemplo de alguien que ve esta botellita y ves que la agarra, mira la tapa, como que está súper curiosa por la vida, por el mundo y por lo que la rodea. Y yo creo que ese es un gran secreto para atravesar todas las etapas en una buena y para hacerlo más power que se pueda, que también les digo, no tenemos por qué ser muy power. Con uno sentirse bien, Ya es un montón. ya es un montón. Bien, una de las cosas que me parece también que te hace muy característica, y sale, aparece en todas las notas, es que sos la primera psiquiatra con enfoque conductual de acá. O sea, no la corriente psicoanalítica que quizás fue la más predominante. Te quería preguntar, sin ánimos de generar un lío con los colegas, ¿qué tanto mal nos ha hecho esa corriente psicoanalítica en la que, no sé, está la mujer histérica, la envidia al pene. La envidia al pene, el complejo de Edipo, todo eso, porque cargamos con mucha culpa a las mujeres, pero también hemos tenido muchos mensajes. Mucho machismo. Freud fue un genio, un pensador fantástico. El problema fue que después sus seguidores siguieron haciendo de eso una religión con dogma incambiable. ¿tá? Entonces, algo que pudo haber sido brillante en 1905 no lo puede ser en el 2010, ¿tá? Porque la vida fluye, ¿no? No puede ser lo mismo y menos en algo que se quiere aparecer a la ciencia. Pero además las cosas tienen sus momentos culturales. Y cuando yo estaba empezando el posgrado y todo eso, era un momento oscuro de nuestro país, ¿no? Era el tiempo de la dictadura y todo era cerrado, radical y oscuro. Y en ese momento eras, o estabas con la dictadura o eras sedicioso. O eras psicoanalista o que te tiraran a la basura, ¿no? Muchas veces alguien opinaba y como crítica le decían, pero ese no es un pensamiento psicoanalítico. Bueno, pero es un pensamiento. Bueno, yo creo que hizo mucho mal, pero no por la teoría psicoanalítica en sí, sino por la cerradez mental de los que la sostenían de manera dogmática. Yo luché mucho contra eso, ya no discuto porque ya gasté toda la energía que tenía para gastar, ya la gasté. Imagínate lo que fue. Yo era intolerable todo el tiempo. Yo oculté mi formación cognitivo-conductual todos los primeros años de posgrado, porque si no hubiera sido, no me animaba a decirlo. Y cuando finalmente se di luz, ayudó que ya me conocían, que ya veían que yo era estudiosa, seria y bla, bla. Pero te cuento, para que veas el grado de prejuicio que había, que cuando me recibí, terminé el posgrado, el profesor del momento, que era un tipo tan bueno, tan amoroso, al que lo tengo en el mejor de los recuerdos, me llevó a su escritorio y dice, doctora, mire, nosotros le queremos decir que ahora usted se recibió y no queremos perderla, queremos que siga formando parte del equipo acá en el Pereira, solo le queremos pedir una cosa, y es que no aplique la violencia. ¿Qué se había imaginado? Con una picana, no sé qué imaginaba, ¿viste?
Pero eso yo creo que es una buena muestra del prejuicio, porque él me quería, me valoraba, me mandaba pacientes, pero igual me tenía cierto miedo. Claro, se cree que como que el conductismo de Pavlov o de Pegaba. le va a dar electroshocks o pegar para... No. Bien. Una cosa que es muy marcada en vos, que por todo tu rol como divulgadora, de comunicadora, es que además, de alguna forma, sos la psiquiatra que no solo medica, digamos. O sea, esto de que el psiquiatra siempre es asociado medicación. ¿Qué relación tenemos para vos con el tema de la medicación en Uruguay? ¿Es un tabú? Sí, es todo un temún, ¿no? A mí me gusta eso que decís, porque en realidad yo soy, para mucha gente, la psicóloga de la tele, ¿no? Y yo lo discutí, algunas veces explico, bueno, en realidad no soy psicóloga, soy psiquiatra, bien, con esto de cambiarse los títulos, te puede traer problemas, ¿no? Pero después también lo termino aceptando, justamente porque la gente piensa, si esta mujer habla de lo que nos pasa y de la familia y de criar a los hijos, es psicóloga, ¿cómo va a ser psiquiatra? El psiquiatra estaría aplicando electroshock y sacando el recetario, ¿no? Cuando en realidad, y eso forma parte de todo un paquete de prejuicios que hay con la salud mental, somos tan médicos como el pediatra, el cardiólogo, el gastroenterólogo, que no solo se encargan de curar o tratar a los que están más graves, sino que también te dicen, che, pará con la sal porque, ¿no?, prevén, promueven salud, y los psiquiatras como médicos, nuestra primer función es promover salud, después prevenir, después tratar y después rehabilitar. Pues no se nos asocia o no se nos asociaba con esas primeras etapas, que yo creo que son las más importantes y a lo que le dediqué buena parte de mi carrera, ¿no?, que es la promoción de salud. Y a lo largo de todas las consultas que has tenido, experiencias en general, ¿a los padres les cuesta aceptar que sus hijos en algunos casos necesitan medicación? Sí, cada vez menos, pero aún sí, ¿no? Incluso les cuesta ir al psiquiatra todavía. Hay pediatras que te hacían pase, te mandaban pacientes sin decirles que era a un psiquiatra. Y todavía está eso que capaz que, perdón, hasta mis hijos lo han dicho alguna vez, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Yo no estoy loco. Eso está flotando todavía a nivel cultural, ¿no? Cuando, no, justamente, vos no vas al cardiólogo solo cuando hiciste un paro cardíaco, vas mucho antes. Y todavía cuesta. Aceptar la medicación cuesta mucho, y yo creo que me alegra. Yo siempre les decía a los padres, mira, que te esté costando y me estés acribillando a preguntas, me encanta. Lo que no me gusta es cuando vienen padres pidiéndome, diciendo, por favor, dale algo que no lo banco. Ahí es que perdieron conmigo. Pero que vos me preguntes de los efectos secundarios, de esto, de lo otro, ¿no?, me encanta, porque me doy cuenta que es una decisión que la querés tomar responsablemente, que es cómo se toman estas responsabilidades. Entonces, yo creo que hoy está mucho más aceptado porque estamos más cerca de entender que la salud mental forma parte de la salud integral, que no está alojada en una nube rosada por allá, sino en nuestra azotea, y que esto se puede descomponer tanto como se te descompone el hígado o el menisco, y que de repente hay arreglos que podés hacer con la palabra, otros arreglos los podés hacer cambiando el entorno, y otras veces tenés que solucionar el problema neuroquímico. Y si no lo haces, estás corriendo riesgos. Hay una cantidad de gente que, gracias a la medicación, puede tener una vida digna, de logros, tras llevar planes y lo que sea. Claro, bien
bien diagnosticado, bien tratado y todo hecho con responsabilidad. Obviamente, como con todo, vos no le vas a dar antihipertensivos a todo el público, sino que se lo vas a dar al que lo necesite. Y en eso yo quiero decir que nuestra escuela de psiquiatría, como escuela, no es especialmente medicadora. Para empezar, casi todos somos además psicoterapeutas, es decir, valoramos ese abordaje, pero somos médicos, sabemos cómo funciona la salud y sabemos que hay cosas que solo se arreglan si modificás lo neuroquímico. Ahora, en esta etapa en la que a veces las personas le hacen preguntas al médico, le insisten, pero también está lleno de, vamos a poner la palabra chantas, ¿no? En las redes sociales, no, capaz que no en el consultorio, habrá en el consultorio, pero digo, cuando uno se pone a buscar internet, a veces sigue, y está un poco manoseada todo lo que es salud mental. Totalmente. ¿Cómo convivimos con eso? Totalmente. Natalia? Vos sabés que cada vez que yo escucho hablar de salud mental, cada vez me preocupo más, en lugar de decir, ¡ay, qué suerte que se está hablando de salud mental! No, porque están hablando mal de salud mental. ¿Tá? Me tocaste un punto delirante del que puedo empezar a hablar y no parar, porque, y tampoco quiero poner ejemplos que señalen a nadie en este momento, ¿no? Pero corre en las redes y en la cultura, en campañas publicitarias, por ejemplo, si estás deprimido, habla con alguien. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Habla con alguien que sepa qué decirte. Porque si esa persona que vos le hablas te dice, no, ¿qué problema vas a tener vos? Que tenés esto, que tenés lo otro. Mirá fulano, ese sí podría estar bajoneado. Pero bueno, si hablaste con ese, si te animaste a hablar con ese, te dio un empujoncito al pozo. ¿No? No te tiró una mano. Claro. Entonces, hablar por hablar, más o menos. No es tan fácil. No está la sociedad regada de terapeutas empáticos, comprensivos y formados. No. Entonces, hablar no es algo que yo recomendaría como política de salud. Sí, hablar en el sentido... Gracias. Sí, en el sentido de, mira, esto no lo tenés por qué ocultar porque no es un pecado estar deprimido, ni tener trastorno de pánico, ni una esquizofrenia, no es un pecado. Entonces, no hay por qué esconderlo. Entonces, en ese sentido, sí, háblalo, si querés. Pero tomar el hablar como que te va a ayudar, me da un miedo espantoso. Y después está también las historias, ¿no? A veces personas muy públicas que cuentan sus situaciones de un lugar muy personal y es súper válido, pero claro, después cada persona puede tener distintas situaciones diferentes. Exacto, porque con salud mental, y eso también se nota el poco respeto que se le tiene, si suponete que alguien le pone un stent en la coronaria, ¿no? Al otro día no abre un podcast a dar cátedra del stent coronario. Pero si tiene un hijo autista o con lo que sea, o tuvo una depresión, o se casó con alguien con trastorno bipolar, al otro día pone un podcast porque se siente experto en el tema. Que capaz que lo hace con la mejor intención, o sea, con la no es mala mejor intención. ¿Tá? ¿Y qué es lo que pasa? Otro tema que es el tener un hijo, ¿no? El tener un hijo, todas las que lo hemos tenido sabemos que es un antes y un después. Por suerte ahora tenemos la explicación de la neurociencia, ¿sabes? Que el cerebro cambia y con cambios que se mantienen. ¿Tá? Entonces, no estoy usando una metáfora cuando digo hay un antes y un después, o yo era una antes y soy otra después. Para todas es una experiencia transformadora. Ahora,
atravesar ese proceso mágico, naturalmente mágico, de embarazo, que te crece una persona dentro de la panza, después tu cuerpo se abre y lo larga y vos te tenés que entregar a ese proceso que viene gestionado de otro lado, no es voluntario, y después hacerte cargo de todo lo que pasa con el recién nacido, es una experiencia de la gran 7, pero eso no te vuelve experta en embarazo, parto, maternidad y crianza. Y hay 300 millones de mujeres que solo por haber parido, que es muy importante, pero no pueden dar cátedra. No, necesitamos más médicos también que sepan hablarle a la gente, eso también. No También. todos hablan como vos, que le entendemos a todos. Es ¿no? cierto. Eso también es importante. Ahora, ¿cómo criar? Hace un rato hablabas sobre cómo criar a hijos que lo tienen todo, ¿no? O sea, te preguntan mucho por los límites a vos, pero ¿cómo criamos a esos hijos que capaz que para que valoren, para que no se frustren? Se habla mucho de lo que vos decías, ¿por qué si lo tenés todo estás mal? Podés tener todo y Claro, estar mal. con toda la falsedad que implica él, lo tenés todo, ¿no? Porque podemos ponernos a discutir qué es todo. Pero yo creo que vos me estás aludiendo a un niño de clase media de acá, cuyos padres y abuelos y madrinas y padrinos y tíos y vecinos le regalan celulares, championes, consola, ¿no? Que no se tienen que subir al tranvía a mirar con la luz para... Exacto. ¿Tá? Entonces, y además, no solo le compran eso, ¿no? Sino que además yo veo que contra lo que también a veces dice la cultura popular, que los padres no se ocupan de los hijos, yo doy fe que los padres se revientan por los hijos, que hay una cantidad de madres y padres que realmente se sacrifican, hacen de todo, consiguen otro trabajo mejor, y lo hacen todo por sus hijos. Ahora, ¿es lo que los hijos necesitan? Los hechos nos están demostrando que a pesar de ser la etapa de la historia que más esfuerzo estamos poniendo en la crianza de los niños, las generaciones que están viniendo no son, como dice Carlos Honoré, ni las más brillantes, ni las más luminosas, ni las más sanas, ni las más felices. No, y miramos las cifras de lo que son las patologías, y vos decís, che, pero algo estamos haciendo mal, inevitablemente, porque estamos trabajando mucho y el resultado no está siendo bueno. Entonces, vuelvo a tu pregunta, que lo tiene todo. ¿Será que lo tiene todo o será que no está teniendo lo que realmente necesita para nutrirse como ser humano, para fortalecerse como ser humano, para polentearse, para hacer power? No se precisa ni la consola, ni los championes, ni el celular, es otra cosa. Y esa otra cosa, que es mente a mente, persona a persona, es lo que a mí me parece que está fallando. Y en cuanto al tema de desobediencia, ¿no? Los padres que se preocupan porque los hijos no le hacen caso, nos preocupamos porque mis hijos a veces tampoco me hacen caso. Pero por otra parte uno ve que cuando ve los grandes emprendedores, innovadores, son personas sumamente rebeldes o que... ¿Cómo lograr ese equilibrio? Claro. Porque tenemos una historia de crianza muy punitiva en Uruguay. El marcador rojo a la maestra, la penitencia. Sí. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo conducís a los padres hacia un equilibrio entre las dos cosas? En nuestro país y en nuestra cultura, pero especialmente aquí, la obediencia ha estado sobrevalorada, ¿no? Hay una anécdota espantosa, que no la voy a contar porque no es mi terapia, pero de cómo yo era un ser absolutamente obediente, y una vez, la voy a contar finalmente. Sí, Y una vez, cuando estaban mi papá y mi tío, el que estudiaba en el tranvía,
mi tío le dice, ¿a qué colegio lo vas a mandar? Y todas mis primas, yo era la menor de las primas, todas habían ido a colegio de monjas. Entonces mi padre da esta respuesta maravillosa, que yo la cuento como si lo hubiera escuchado. No sé si realmente la escuché o es un recuerdo construido, pero la frase sobre la que yo he tenido que fundar mi autoestima es, y bueno, está anotada en el mismo colegio de monjas que las primas, silencio, pero es tan tarada que es capaz de meterse de monja. Ustedes dirán, qué sadismo ese señor. Yo no te puedo explicar lo que a mí me ayudó eso, porque yo ahí me di cuenta que todo el esfuerzo que yo estaba haciendo para portarme bien, para ponerle la otra mejilla a mi hermano que me cascaba, mi hermano chico, no el grande, y para ser toda perfectita y que la gente se parara en la calle y que era que lindo. Todo eso no era nada valorado. Era de tarada comportarse como yo me comportaba. Bueno, ¿sabes? Eso me di cuenta después, qué importante fue, porque después yo me pasé el resto de mi vida demostrando que no era una tarada, que podía parecerlo, que podía ser una rubiecita medio timidona al principio, pero que de tarada no tenía un pelo. Y mojaron la oreja ahí con eso. Claro. Y ahí yo me di cuenta, el tema, no me lo di cuenta ahí a los 5 años, ¿no? Pero el tema de la obediencia, como por un lado está sobrevalorada, pero uno tampoco valora mucho el que es 100% obediente. Capaz que vivís más tranquilo, pero en el fondo decís, pues este tipo no puede ser que diga, bueno, acostarse, deja de jugar, se va a acostar. Te das cuenta que si vos lo que querés es tener un hijo que sepa lo que quiere, que sepa luchar por lo que quiere, que sepa gestionar su lugar en el mundo, no querés el corderito que baje la cabeza y siga atrás de lo que le mandan, porque hoy sigue atrás de lo que lo mandás vos, mañana sigue atrás de lo que mandan otros, y eso casi ninguno de nosotros lo quiere para sus hijos. Entonces, esto no es un canto a que hagan lo que quieran, pero sí que valoremos lo que quieren y que además los empoderemos, no me gusta la palabra, pero creo que da la idea, los empoderemos para plantarse y decir en una buena, no, yo esto no lo quiero. Por ejemplo, bueno, hay que irse a acostar. Mamá, estoy terminando este juego. 10 minutos menos de sueño, ¿te parece tan grave? Déjame terminar. El poder plantear bien las cosas, me parece que es buenísimo. ¿No fue obediente? No, fue algo mucho mejor que obediente. Fue negociador con la autoridad. Y eso lo va a habilitar en el futuro a ejercer su propia autoridad de mejor manera y también negociar con la autoridad. Y los uruguayos somos pésimos en esto, pésimos, seguimos valorando mucho la obediencia, aunque no la valoramos como un valor en sí mismo, pero nos resulta más fácil. Nos queda más cómodo. Nos queda más cómodo, pero si no fuera por los desobedientes, todavía estábamos viviendo dentro de las cuevas, ¿no? La desobediencia tiene una fuerza creadora muy grande. Claro que hay desobediencias constructivas y desobediencias destructivas. Desobedecer para abusar de sustancias, para cometer vandalismo y todo eso, es una desobediencia destructiva. Esa no la quiero ni cerca. Pero la desobediencia de haber sido cognitivo-conductual en lugar de psicoanalista, esa la quiero. La desobediencia de mis hijos, que ninguno quiso hacer lo que yo hacía, también he aprendido a respetarla. Bien, y para terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿has notado un cambio en los padres a lo largo de tus años en la profesión, que quizás
al principio estuvieran más enfocados en cuando hay un problema, ir a buscar una solución, un diagnóstico o algo, en pro de anticiparse a situaciones. Sí. O sea, como que abordar la salud mental desde ese lugar que vos decías, que es del bienestar. Sí. Cuando yo empecé, solo tenía pacientes graves, te diría, ¿no? Y terminé con la gente viniendo a plantearme, mira, nos vamos a separar y queremos ver cómo manejarlo de la mejor manera, o al abuelo le acaban de diagnosticar tal cosa, ¿cómo lo manejamos? Sí, eso lo vi claramente y celebro. Otra cosa que vi claramente es esto de que el papá hombre empieza a ocupar muy de a poquito otro lugar, pero igual nos falta, ¿no? Igual nos falta, y nos falta a nosotras. Yo me di cuenta, ya muy avanzada en la profesión y teniendo unas cuantas cosas claras desde el punto de vista ideológico, que yo, sin darme cuenta, cuando a un matrimonio le preguntaba datos del desarrollo de su hijo, inevitablemente se lo preguntaba a la madre. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo digo, ¿te das cuenta cómo uno sin querer transmite cultura, ¿no? Sin querer, sin darse cuenta. Entonces ahí dije, lo hago al revés. Entonces empecé a mirar al padre y decirme, ¿a qué edad caminó? Pregúntale a él. Así como diciendo, generaba ahí una cosa confusional increíble, porque ¿cómo me vas a preguntar a mí cuánto tenía cuando caminó? Cuando no, la mamá contestaba, ella, al año. Bueno, no, le pregunté a él, ¿no? Porque eso esa es la danza asesina que se da entre las mujeres, que nos quejamos de que la mayor parte del trabajo recae sobre nosotras, y que cuando ellos quieren le decimos, eso está mal, ¿qué le pusiste? Así no se hace, ¿no? No soltamos de todo, claro. Estamos ahí en helicóptero. Entonces hay que lograr ese equilibrio, lo mismo que un equilibrio entre nuestra realización como mujeres y nuestro rol materno. Yo hoy escuché muchas veces en esta mañana, que me resultó súper interesante, porque no es el entorno en que habitualmente estoy, escuché muchas veces decir con orgullo que somos superpoderosas y que podemos hacer 1000 cosas a la vez, como si eso emanara de nuestro XX. Y eso no emana de nuestro XX. Eso es resultado cultural. No tuvimos más remedio que aprender a hacer 18 cosas a la vez. Entonces lo hicimos. Yo te juro que pones a un hombre a tener que hacer 18 cosas a la vez y termina aprendiendo, porque ellos también pueden. Y las mujeres nos tenemos que cuidar del yo puedo, que es súper bueno porque te permite hacer muchas cosas, pero el exceso puede ser yo tengo que poder con todo, y no. Ninguna de nosotras puede con todo, tiene que pensar a qué le pongo más energía y a qué hago con mi vida, elegirlo, si tiene la suerte de poder elegirlo, y hacerlo, ¿tá? Pero sin sentir que tiene que ser la mujer que trabaja como si no tuviera hijos, que cría a sus hijos como si no trabajara, y además que sea perfecta, vaya al gimnasio y esté producida todo el tiempo. Eso no existe, y si existiera tampoco lo elijan. Muchas gracias, Natalia, sos una genia. Muchas gracias.